¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas palabras parecen hechizos, como si atravesaran el velo del tiempo y la materia y, en consecuencia, doblaran la realidad? ¿Por qué parece que algunas voces despiertan al propio destino, mientras que otras quedan sin ser escuchadas en el vacío? En la forma en que hablamos se esconde una fuerza olvidada. No se trata de un parloteo superficial de la razón, sino de la voz resonante del alma. Una voz que no pregunta, sino que anuncia. Una frecuencia que no pide el cambio, sino que lo ordena. Las palabras no son solo sonidos, son herramientas del destino, fuerzas activas de la creación que moldean la arquitectura de nuestra existencia. Cada sílaba que pronunciamos es como un cincel en la construcción de nuestra realidad. El habla no es una descripción pasiva del mundo que nos rodea. Es un proceso activo de creación de ese mundo. Cuando comprendemos esta verdad fundamental, empezamos a darnos cuenta de que nuestras conversaciones cotidianas no son solo un intercambio de información, sino rituales que están transformando constantemente nuestra experiencia de vida. En esta publicación, nos sumergiremos en la mecánica sagrada de la realidad hablada, donde las palabras dejan de ser simples sonidos y se convierten en herramientas de transformación. Exploraremos cómo nuestro habla influye no solo en nuestro pensamiento, sino también en nuestro cuerpo, nuestras emociones y, finalmente, en las circunstancias externas de nuestra vida. Existe una diferencia fundamental entre las palabras que simplemente pasan y las palabras que transforman. Una sola frase susurrada con convicción puede cambiar líneas temporales. No porque sea fuerte, sino porque está alineada de manera óptima. Esto no es una metáfora. Es la estructura de la realidad misma. Las palabras no solo describen el mundo, lo moldean. Sin embargo, la mayoría de la gente no habla, solo repite. Repiten sus miedos, guiones heredados de dudas y mantras recurrentes de limitación. Y aunque mueven la boca, no crean nada, solo reproducen el pasado. No usan el lenguaje para invocar un nuevo futuro, sino para reciclar lo que ya fue. Y así, su vida se estanca. No porque tenga que ser así, sino porque la voz que los dirige ha olvidado su propia magia. El poder del lenguaje no reside en el volumen ni en la elocuencia. Vive en la coherencia, en la intención, en la certeza vibrante de quien no habla para desear, sino para actuar. Cuando hablamos desde lo profundo, desde el silencio interior donde habita la verdad, nuestras palabras atraviesan el silencio como un cuchillo a través de la niebla. Dejan una huella. Reorganizan la atmósfera a nuestro alrededor. Imagínate que cada palabra que pronuncias construye una arquitectura energética. Cada frase se convierte en una viga maestra que define qué puede existir en tu realidad y qué no. No estás aquí solo para hablar por hablar. Estás aquí para hablar con conciencia. No hables solo para ser escuchado, sino para construir algo, y aquello que construyas con tus palabras, pronto podrás habitarlo también físicamente. Existe una diferencia sagrada, sutil pero enorme, entre una voz que espera y una voz que sabe. La esperanza pregunta. La declaración mueve. La esperanza extiende la mano. La declaración ancla. La esperanza ruega a lo desconocido, la declaración instruye a lo conocido para que se revele.
Este es el lenguaje oculto de los místicos, profetas y alquimistas. No hablaban para impresionar, hablaban para imprimir. Su voz era como una varita mágica, su silencio un libro encantado. Y cuando abrían la boca, lo hacían con toda la resonancia de su encarnación. El universo no responde a la indecisión. Escucha la certeza, no la certeza del ego, sino la certeza del ser. Ese tipo de certeza que no grita, sino que irradia. Que no se impone, sino que permite. Que no espera permiso para hablar, sino que recuerda que nació para dar vida a los mundos. Hablar desde la fuerza no significa hablar más fuerte. Significa hablar desde el centro silencioso, donde todas las cosas tienen su origen. Cuando hablas desde el conocimiento y no desde la esperanza, tus palabras se convierten en ley. La realidad no duda, se organiza, y ese es el punto de inflexión en el que la vida deja de resistirse y empieza a responder. En la práctica, esto significa cambiar la forma en que formulamos nuestros pensamientos y deseos. En vez de decir, espero lograrlo, decimos, estoy en camino al éxito. En vez de, quizá esto cambie, declaramos, el cambio está ocurriendo. Este cambio en el lenguaje refleja un cambio más profundo en nuestra relación con la realidad. Pasamos de una expectativa pasiva a una co-creación activa. El cuerpo no espera pruebas, escucha el ritmo. Cada vez que hablas con convicción, no solo como una actuación, sino como una verdad, el cuerpo se transforma. Empieza a reorganizarse en torno a la vibración que escucha con mayor frecuencia. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu tono de mando. Este es el secreto que la mayoría de la gente pasa por alto. El cuerpo no responde directamente al mundo exterior, sino a la resonancia interna que lo refleja. Cuando una vez pronuncias, soy íntegra y estoy en armonía conmigo misma, tu sistema nervioso puede sentirse inseguro, pero si lo dices a diario, sinceramente y desde lo más profundo de tu corazón, tu cuerpo empezará a escuchar, poco a poco se irá adaptando, las células se reorganizarán y la energía comenzará a fluir de otra manera. Y tu respiración, tu postura e incluso toda tu presencia se alinearán con la vibración de tu voz. El sistema nervioso no es tu carcelero, es tu escriba. Registra la realidad que tus palabras le entregan y así la repetición se vuelve sagrada. No robótica, sino ritual. No forzada, sino transformadora. Cada frase repetida es una señal y el subconsciente, ancestral, neutral e infinitamente obediente, no pregunta si la frase es real en tu mundo. Las investigaciones científicas confirman que nuestros pensamientos y palabras tienen un efecto medible en nuestro cuerpo. Las afirmaciones positivas pueden reducir los niveles de hormonas del estrés, mejorar la función inmunológica e incluso influir en la expresión genética. Cada uno de nosotros habla de sí mismo de una manera determinada una y otra vez. Nuestro cuerpo empieza a encarnar esa realidad a nivel celular. El proceso de calibración ocurre poco a poco, igual que un niño tropieza antes de aprender a caminar. Puede que tu voz tiemble antes de encontrar el tono adecuado, pero tú sigue hablando. Sigue declarando, no para que el mundo te escuche, sino para que tu ser lo recuerde. No estás tratando de convencerte a ti mismo.
Te estás calibrando y afinando el instrumento de tu propia existencia. Cada queja es un ritual oculto. Llega disfrazada de sinceridad, de desahogo, de simplemente ser real. Pero bajo su máscara descuidada lleva la frecuencia de la contracción. La queja no es neutral, es un hechizo amplificador. Cada vez que hablas de algo que está roto, retrasado o que falta, no solo informas sobre el presente, sino que proyectas el pasado hacia tu futuro. Y con eso, mucho cuidado. Las palabras son energía, y la energía, una vez pronunciada, no desaparece, sino que echa raíces. Así que cuando dices, nunca me sale nada bien, no solo estás expresando un pensamiento. Le estás ordenando a tu subconsciente que cree más de lo mismo. Le das permiso a tu sistema nervioso para repetir esa historia como si fuera una ley. Aunque tu corazón anhele un cambio, tu voz puede seguir siendo fiel a los patrones que quieres dejar atrás. Y eso es una contradicción. Cuando tu deseo habla de libertad, pero tu lengua describe cautiverio. Para romper este ciclo, la solución no es el silencio, sino una transformación completa. Cada queja debe ser reemplazada, no ignorada, sino arrancada de raíz y plantada de nuevo. Reemplaza, siempre estoy cansado, por mi energía ya está aprendiendo a regresar. Reemplaza, no puedo hacerlo, por me estoy convirtiendo en la mejor versión de mí mismo que sí puede hacerlo. Y aquí tienes pasos prácticos para transformar tus hábitos de lenguaje. Es una observación consciente. Empieza a notar tus frases automáticas. ¿Qué palabras usas más a menudo cuando hablas de ti, de tu trabajo, de tus relaciones? Anota las frases negativas recurrentes que usas. A menudo son frases como siempre que, cuando, nunca me pasa, simplemente no soy el tipo de persona que. ¿Y la sustitución activa? Para cada frase negativa identificada, crea una alternativa positiva que exprese la dirección en la que quieres avanzar. Y, por supuesto, los nuevos patrones de lenguaje necesitan tiempo para arraigarse. Así que sé paciente contigo mismo en el proceso de reaprendizaje y repite con paciencia. La verdadera manifestación no se compone de afirmaciones dispersas. Surge de la confluencia sagrada de todas las partes del cuerpo, tu voz, tus decisiones, tu postura, tus emociones, tus suposiciones, tu nivel de conciencia. Todas deben ir en la misma dirección. Cuando las palabras expresan abundancia, pero el cuerpo se tensa de miedo, la señal está dividida. Cuando las afirmaciones hablan de amor, pero la mirada evita intencionadamente el espejo, la creación se detiene. El universo no responde a las palabras, responde a frecuencias consistentes. Un lenguaje sin coherencia no es creación, es ruido estático. Solo cuando todo tu sistema empieza a armonizarse, cuando no hay contradicción entre lo que dices, sientes y crees, las líneas temporales colapsan y nuevas realidades se alinean. La coherencia no significa ser perfecto. Significa no estar dividido. Cuando eres íntegro en tu intención, tu mundo también se vuelve íntegro en su reflejo. En la práctica, esto significa alinear tus pensamientos y tus palabras. Tus monólogos internos deberían estar en sintonía con lo que dices en voz alta.
Si hablas públicamente sobre el éxito, pero en privado te dices que nunca lo lograrás, solo creas una tensión energética. ¿Y qué tal la armonización de las emociones y las expresiones? Las emociones que sientes cuando hablas de tus metas deberían coincidir con las palabras que usas. Si hablas de alegría, pero sientes miedo, la señal es inconsistente. Integración de acciones y declaraciones. Tus acciones deberían respaldar lo que dices. Si hablas de salud, pero actúas de una manera que perjudica tu salud, creas un conflicto interno. Cuando alcanzas esa integridad interna, hablar se vuelve algo sin esfuerzo. Deja de ser un esfuerzo y se convierte en instinto. Lo que antes requería repetición se convierte en un ritmo. Lo que antes era una declaración se convierte en un estado de ser. Nunca fuiste destinado a comportarte y hablar como un extraño en tu propia vida. Fuiste destinado a hablar como el arquitecto de tu vida, como alguien que entiende que la realidad no está dada, sino que se dirige. No le pidas al universo que cambie. No susurras esperanzas al vacío ni esperas a ser elegido. Tú diriges el flujo, no con arrogancia, sino con la tranquila determinación de alguien que recuerda quién es. Hablas desde la completitud, como si aquello que invocas ya fuera real en el mundo invisible, porque así es. Tu lenguaje no señala deseo, señala certeza, y la certeza es el único idioma que la creación realmente entiende. En el momento en que hablas como quien ya ha llegado, la vida empieza a organizarse en consecuencia. No despacio, no algún día, ahora. Porque la creación no responde a la espera, sino al testimonio. Y cuando te das testimonio a ti mismo como alguien completo, destruyes la ilusión del retraso. Aquí tienes algunos pasos prácticos para usar conscientemente tu lenguaje. El primero es la calibración matutina. Empieza cada día ajustando conscientemente tu voz. En vez de preguntar automáticamente, ¿cómo estás?, pregúntate, ¿cómo quiero hablar hoy sobre mi vida? Y en segundo lugar, la reflexión nocturna. Al final del día, fíjate en qué lenguaje usaste, qué frases apoyaron tu visión y cuáles la sabotearon. En tercer lugar, la transformación de las quejas. Cuando notes que te estás quejando, detente y reformula. En vez de decir, esto es horrible, prueba con, estoy aprendiendo a manejarlo de otra manera. En cuarto lugar, hablar desde el futuro. Practica hablar de tus metas como si ya fueran una realidad. Digo, soy en lugar de seré. Digo, tengo en vez de quiero tener. Y en quinto lugar, el silencio consciente. Aprende a reconocer cuando es mejor guardar silencio que hablar desde la frustración o el miedo. Y recuerda, las palabras no son simples símbolos de reemplazo. Son anclas. Cada vez que hablas en sintonía con lo que te has convertido, anclas esa identidad en el plano físico. Sacas lo interior hacia afuera, llamas lo invisible a lo visible. El cambio no comienza cuando aparecen las pruebas. Comienza cuando dejas de describir lo que es y empiezas a declarar lo que ya está hecho. Cuando lo haces sin contradicciones, sin excusas, sin dudar, la realidad se mueve, las líneas del tiempo se doblan, las puertas se abren. Lo que antes parecía lejano,
ahora respira a tus pies. Esto no es magia, es un recuerdo. Un recuerdo de tu papel como quien nombra, quien da forma, quien moldea. Tu voz es el eco de tu propio llegar a ser. Deja que hable desde el lugar donde el llegar a ser ya se ha hecho realidad.